Sabemos que abrir un fichero consiste en asociar un flujo a un fichero y dependiendo de cuál sea el tipo del flujo, o sea, la clase a la que se asocia ese flujo tiene un comportamiento distinto. Si se trata de un objeto ifstream, se entiende que el flujo actúa como fuente de datos para el programa, leyendo datos del fichero, y si el flujo es un objeto OFStream, ese flujo actúa como destino de los datos del programa, o sea, escribe datos en ese fichero. Cuando abríamos el fichero y asociábamos el fichero al flujo, simplemente indicábamos el nombre del fichero, nada más. Y entendíamos que había o que el comportamiento por defecto del flujo era el que acabo de comentar. Tendríamos flujo de entrada y flujo de salida. Bien, vamos a ver ahora cómo se puede modificar o cómo se puede incluso explicitar el comportamiento que debe tener un objeto ifstream o un objeto OFStream al abrirse. Eso es lo que vamos a llamar o lo que se trata en los modos de apertura. El comportamiento predeterminado de un objeto ifstream cuando se abre es el siguiente. Si no existe, se activa la bandera de error failBit. Recuerde, si un fichero no existe, pues no puede leerse de él, o no existe o no tiene permiso, o no se tiene permiso para su acceso. A este respecto, recuerde la función que presentamos, la función existeFichero, que se basaba en la apertura del fichero para, en este caso, asociándolo a un flujo de entrada, porque básicamente simplemente se trata de abrirlo, de comprobar si es posible su apertura, y si se activaba la bandera failBit, para eso utilizamos la función fail, en ese caso detectamos que el fichero no existe. Bien, pues si existe, aquí estamos, entendíamos que el fichero empezaba a procesarse a partir del primer carácter que compone ese fichero. Bien, es el momento de hablar de un poco más técnicamente y hablar de lo que se conoce como la posición activa. La posición activa siempre nos va a indicar cuál es el siguiente carácter que se va a leer en el caso de un flujo de entrada o la posición en la que se va a escribir en el caso de que sea un flujo de salida. Por lo tanto, cuando un fichero se va a leer y en una situación normal, de una apertura sin problemas, la posición activa, si es un flujo de entrada, sería la primera posición del fichero. Aquí podemos verlo en un ejemplo sencillo. Ahí creamos un fichero, aquí tenemos, con una redirección de salida. El fichero se va a llamar saludo.txt, escribimos hola, pulsamos Enter y a continuación Control D, con lo cual tenemos 5 caracteres, HOLA y el salto de línea. Aquí hacemos un cat sobre ese fichero y lo vemos. Si comprobamos su longitud con WC, vemos que tenemos una línea, una palabra y 5 caracteres. Aquí gráficamente los estamos viendo, 2, 3, 4, 5 caracteres y el fin del fichero. Bien, cuando ese fichero se abre para lectura, la posición activa es la del primer carácter. De manera que cuando hagamos una lectura, por ejemplo con el get, leeremos el carácter que se encuentra en esta posición activa. Es más, cada vez que se hace una lectura, la posición activa avanza automáticamente para permitir que la siguiente lectura lo haga sobre el siguiente carácter. De forma que si hacemos un get sobre este carácter, automáticamente la posición activa pasa a el carácter o sea, al de la posición 1, de manera que si en una siguiente iteración leemos el carácter, este será el leído y automáticamente pasaría al siguiente y así sucesivamente. Por lo tanto, tenga en cuenta el concepto de posición activa. Más adelante, ya al final del tema, en la sección 658, estudiaremos cómo es posible modificar
a nuestro criterio, a nuestro interés, la posición activa. ¿Qué ocurre con un flujo de salida? Pues en el flujo de salida el comportamiento predeterminado es muy distinto. Si el fichero no existe, el fichero se crea y partimos de un fichero vacío y, por supuesto, al estar vacío, su posición activa es la del carácter, la posición 0, y empiezan a añadirse caracteres a partir de esa posición. ¿Qué ocurre cuando el fichero existe? Bien, cuando el fichero existe, el comportamiento por defecto es el de borrarlo. Se borra todo su contenido y se pierde todo lo que hubiera. Por lo tanto, hay que tener precaución, podemos perder su contenido y este puede ser valioso. En este sentido, ya hicimos esa precaución en un vídeo anterior. En cualquier caso, obtenemos un fichero vacío. Bien, esa precaución la manifestamos en el fichero, en el programa llamado asear.cpp, recuerden, en el que tomábamos un fichero de entrada que contenía números reales en un formato un tanto anárquico y generábamos un fichero de salida con un formato preestablecido y un número por línea. El fichero de salida era el que se proporcionaba como segundo argumento, quiero decir argv2, el fichero de entrada era argv1, evidentemente argv0 es el nombre del programa. Bien, por lo tanto, ¿cómo solucionábamos el problema de no borrar el fichero de salida si nos interesa mantenerlo? Vamos a verlo aquí ahora ya con detalle. Bien, lo primero que hacemos es antes, por supuesto, antes de abrir el fichero de salida, antes de asociar el flujo de salida al fichero cuyo nombre es argv2, comprobamos si existe. Claro, recuerde que comprobar la existencia, aquí lo tiene, no implica borrar nada, simplemente es una apertura para intentar leer de ese fichero. Recuerde también que la función existe fichero, si tiene éxito en la apertura, lo cierra. Por lo tanto, al acabar la función, el fichero no está abierto, o sea, el flujo no está asociado. Simplemente se ha abierto y se ha cerrado si todo va bien. Vale. Si el fichero existe, supongamos que es el caso, se hace todo este procesamiento. Y si el fichero no existe, saltamos todo hasta llegar a esta instrucción else, donde lo único que hace es asignar el valor true a una variable bool sigo. Bueno, veremos para qué. Bueno, lo podemos ver ahora mismo. Si la variable sigo es verdad, o sea, y en este caso es verdad, simplemente entramos y como puede ver, abrimos el flujo de entrada y abrimos el flujo de salida. Y en este caso se borraría el contenido del fichero de salida. Bueno, pues si el fichero de salida no existe, pues nada, no pasa nada, simplemente se crea y punto, que es lo que estamos queriendo. Bien, volvemos aquí. Supongamos que el fichero sí existe, entonces entramos en la parte if y lo primero que encontramos es una advertencia diciéndonos que ya existe ese fichero y que se puede perder su contenido si continuamos. El programa ahora, en este ciclo do while, como puede ver, nos pregunta si queremos seguir, sí o no. Claro, entendemos que si seguimos, perdemos el contenido del fichero. El programa lee un carácter, aquí lo tenemos, un char, y lo convierte a mayúscula para a continuación hacer un filtro, de manera que mientras el carácter leído no sea ni una S ni una N, estamos continuamente leyendo, 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 hasta que el usuario escribe una S y una N. Más seguridad no puede haber. Cuando termina este filtro, estamos seguros de que el carácter es S o N. Y en ese caso, ahora ya discriminamos. Si el usuario ha escrito sí, S, perdón, pues estamos seguros de que el usuario ha decidido sustituir el contenido del fichero. Más seguridad casi no se puede tener. Por lo tanto, nos muestra un mensaje diciendo que se va a sustituir el contenido de ese fichero y, perdón, la variable sigo se toma el valor verdad. Recuerde que cuando la variable sigo toma el valor verdad, más adelante se abre ese fichero como un flujo asociado a un flujo de salida y se pierde su contenido. O sea, es lo que estamos buscando. Bien, si después de hacer esta petición el usuario reflexiona y decide que no
quiere seguir, simplemente no se hace nada, aquí lo ve, la variable sigo sigue teniendo el valor falso, por lo tanto, cuando acaba este if y se evalúa el valor de la variable sigo, como es falso, simplemente se salta este if y el programa no hace nada y se mantiene el resultado, o sea, el contenido del fichero anterior. Bien, así puede ver cómo podemos evitar borrar un fichero que nos interesa mantener su contenido. Bien, vamos a insistir, vamos a profundizar en los argumentos a open. Además del nombre del fichero, que ya sabemos que puede ser una cadena clásica o un string, se le puede especificar un argumento adicional que es el modo de apertura. Se especifica de la siguiente manera. Se puede especificar acompañándolo con los valores iOS in o iOS out para abrirlo para lectura o para escritura. En la primera opción, iOS in es el modo por defecto para un flujo ifstream, por lo tanto no hace falta especificarlo. Y en la segunda es el modo por defecto para un flujo OFStream, por lo tanto tampoco hace falta especificarlo si se ha declarado como OFStream. También se puede especificar iOS app si su deseo es añadir datos a un fichero que ya existe. Importante, en este caso, evidentemente no se perdería el contenido del fichero, no se perdería, porque el objetivo es añadir a lo que ya existe. En este caso, además, la posición activa es la posición final. Claro, la adición consiste en añadir, en hacer que el fichero crezca. La posición activa pasa al final. También podemos especificar una apertura indicando iOS at e, o sea, at end, para colocar la posición activa al final, independientemente de que el fichero se abra en modo lectura o escritura. Si indicamos que que la posición activa es el final, lo que conseguimos es que se empiece a leer desde el final o se empiece a escribir desde el final. Tenga en cuenta que yo puedo empezar a leer desde el final si consigo leer hacia atrás. No es tampoco ninguna locura. Ya veremos más adelante. Otros modos de apertura, bueno, por supuesto el iOS trunc elimina el contenido de un archivo, sería una buena forma de borrar el contenido de un fichero directamente. Y el modo binary nos permite realizar entrada-salida en modo binario, que lo estudiaremos en la sección 656. De momento lo dejamos aparcado. No todas las combinaciones que usted puede ver aquí tienen sentido. Es posible incluirlas todas y cualquier combinación de ellas, pero no todas tienen sentido. El programador determina cuál es la combinación correcta y adecuada. Así que es su responsabilidad elegir una buena o una combinación adecuada. Las combinaciones habituales son las siguientes: iOS in, abrir en modo lectura, si no existe el fichero falla; iOS out, abre para escritura, si existe lo vacía, lo borra el contenido, y si no existe lo crea. Y la combinación iOS out y además iOS app abre un fichero para añadir y si no existe directamente lo crea. Podemos también añadir a estas combinaciones iOS ATE para indicar que después de la apertura se coloque al final, y también se pueden combinar en modo binario para modificar la manera en la que se van a procesar los bytes o el contenido del fichero. Pero en cualquier caso, repito, es responsabilidad del programador decidir cuál es la combinación adecuada. En la práctica, todos los métodos de apertura son válidos para ifstream y ofstream, pero no todos tienen sentido. O sea, no tiene sentido abrir un flujo ifstream para escritura si ese flujo no tiene capacidades para ello. Si queremos utilizar un flujo para entrada y salida, deberemos utilizar un objeto fstream para poder mezclar esas posibilidades de entrada y salida. En la sección 657 pues, trabajaremos sobre este caso. Bien, en el siguiente vídeo voy a presentar un par de ejemplos para que pueda ver las capacidades o cómo realmente se pueden abrir ficheros con distintos modos de apertura.